Buenas tardes a todos. Continuamos hoy con la segunda parte del tema que estamos tratando, la verdad o verdad y mentira sobre Israel. Vamos a continuar con esta segunda parte. Esperamos que presten todos atención a todo lo que vamos a desarrollar. Y vamos a empezar. Oremos para empezar esta segunda parte. Vamos a empezar. Bendito Padre Celestial, bendito Rey, bendito Adón, te entregamos este momento delante de tu trono. Te entregamos, Rey de gloria, Dios sobre todas las naciones, Rey sobre toda la creación, en el nombre de tu bendito Hijo Yahshua HaMashiach, nuestro Rey, nuestro Salvador. Te entregamos este momento para que tú tomes el control de todo lo humano, de todo lo físico y de todo lo espiritual, y nos ponemos bajo la sangre de tu pacto bendita. Nos ponemos bajo la gloria de tu presencia en este Shabbat. Nos ponemos bajo la gloria de tu palabra para que tú transmitas verdades que trasciendan a nosotros, tu pueblo, tus hijos, que tanto lo necesitamos, y que tú nos hables, que tú nos aclares por medio de la historia, por medio de la palabra, por medio de la verdad y de la realidad, todos los temas que como hijos tuyos tenemos que estar en actualidad y conocer la verdad para seguirte, bendito Rey, afianzados y pisando firmes en ti, roca eterna. Te alabamos y te bendecimos por tu presencia. Amén y amén. Por favor, tienen que estar muy pendientes porque algunas personas dijeron que por qué iba tan rápido. Y es porque se supone que eso todo el mundo lo debía de saber. Todo lo que es el principio del Génesis hasta la venida del Mesías. Por eso esta parte la desarrollé. Por eso esa parte la desarrollé en una forma rápida, porque se supone que desde lo que es desde Abraham hasta el Mesías, pues ya las personas han leído su Biblia y tienen una idea global de lo que es ese periodo, de qué representa cada periodo. Pero si no, pues luego haremos un tema donde vaya más lento y de la simbología de cada parte que la escritura nos ha dado, ¿no? Para desarrollar estos temas. Vamos a empezar porque estábamos hablando precisamente de lo que es el Mesías y de lo que estábamos hablando de lo que pasó a nivel histórico con todo lo que es el desarrollo hasta las casas de Israel, ¿no? Hasta donde hablamos de las dos casas y cómo se dividieron. Pero entonces llegamos a un punto. ¿Qué punto llegamos? Llegamos al punto hasta donde empezamos a mirar que todo lo que es el judaísmo rabínico no está basado en la Torá. Y eso es algo que lo vamos a comprobar. Les voy a dar nombres de rabinos actuales que son los que sostienen que para ellos su base no es la Torá, sino para ellos su base es el Talmud, porque es la ley rabínica y ellos la tienen como el todo para ellos, ¿no? Entonces, eh, esta parte lo tenemos que entender, bueno, esa parte. Otra cosa, voy aclarando dudas. Otra parte también que se habla de que por qué los sacrificios se detuvieron. Los sacrificios se detuvieron a causa precisamente de de lo que ocurrió en el año 70 con la conquista de Tito a Jerusalén, donde fue destruida, ¿no? Completamente. Entonces, a partir de esa época, los sacrificios se detuvieron. Algunos tenían entendido que eran por lo que el Mesías ya había venido, entonces se detuvieron los sacrificios por causa de que el Mesías había sido el último sacrificio. Sí y no. ¿Por qué sí? Porque fue a causa
en el año 70 después de Cristo, como él había profetizado lo del templo, pero también fue porque no se restableció Jerusalén, no se restableció, sino fue, dijimos, disgregada igual que lo que fue todo Israel. Judá también fue disgregada hasta el año 1948, que es donde se vuelve a establecer el Estado de Israel ya como una nación. Entonces, ese estado judío que se establece allí en Jerusalén, entonces es el que hasta hoy conocemos, ¿no? Como el pueblo judío, y nosotros decimos el pueblo de Israel, ¿vale? Vale. Entonces, es el pueblo que está allí establecido, es un pueblo ortodoxo, ¿vale? Entonces este pueblo ortodoxo es el que tiene el Talmud como el eje de sus creencias, y dijimos que el Talmud fue creado, ¿no? Es la transmisión oral de los rabinos, y que fue montado por 70 ancianos, lo dijimos, ¿no? Y que debatieron y reunieron todo el conocimiento de todos los maestros judíos, rabinos, y entonces así estuvieron en una reunión especial y crearon este Talmud. El Talmud se dice que es una compilación de más o menos 70 volúmenes. 70 es como decir tener una enciclopedia con 70 volúmenes, y esos 70 volúmenes del Talmud, pues mayoría de rabinos actuales, modernos, no se los han leído todos, sino solo tienen fracciones o han leído o estudiado partes de lo que les interesa. Pero ahora, vamos aquí. Dijimos también que el Talmud es como la Wikipedia para ellos, y es en lo que ellos basan todo lo que hoy en día, lo que son sus ritos, lo que son sus costumbres, ¿no? Entonces, eso es lo que teníamos que enterarnos nosotros. Pero ahora, el Talmud, según la tradición, dijimos, ellos dicen que fue salido del monte Sinaí, que eso no importa de dónde venga, pero salió de allí, ¿no? Del monte Sinaí. Pero en uno de sus tomos, de sus 70 tomos, en Ubim 21, que es uno de sus libros, dice: Hijo mío, sé más cuidadoso en el cumplimiento de las palabras de los escribas que de las palabras de la misma Torá. Eso lo dice en Ubim 21, y eso se puede buscar. Entonces, ¿qué nos lo que hace? Y dice, esto hace una diferencia entre los ortodoxos de los no ortodoxos, ¿no? Que precisamente la diáspora o la dispersión dio lugar a que dos corrientes del judaísmo nacieran. ¿Cómo así? El judaísmo se dividió en dos partes: los que tienen el Talmud, que son los judíos ortodoxos, lo tienen el Talmud como su verdad, y los judíos que prosiguieron con la Torá, ojo, y que basados en la Torá tienen a Yahshua HaMashiach como el Masías. ¿Lo entienden? Hasta ahí lo tienen como el Mesías, porque él es el Mesías. Pero lo que es la casa que tiene a lo que es el Talmud, los ortodoxos, ellos no creen en Jesús, vamos a hablar así para los que no lo pillan, que Yahshua no es el Mesías para ellos no es el Mesías, y ellos están esperando, ojo a esto, por primera vez al Mesías. No ha venido aún, según ellos, no ha venido aún la casa de lo que son los judíos ortodoxos, ¿no? Digo así casa para que en la mente lo tengamos. Ahora, por eso es que vemos dos prácticamente. El primero es el judío sefardí o sefardíes, de tradición española y difundido por el mundo árabe. Esa es la primera
parte de los judíos. Por eso lo que es España es que tiene, por eso se habla de los judíos sefarditas, que también fueron desalojados de aquí del territorio español. El segundo judaísmo es el askenazí, que se desarrolló en Europa central y oriental, ¿no? Y en el askenazí es que se desarrolló también el hadashismo, y que corresponde a varios movimientos de piedad popular de diversos tipos. Entonces ahora vamos a mirar los judíos que nosotros nos estamos enfocando es el ortodoxo y por eso el askenazí, que son los ortodoxos, ¿no? Repito, reitero, esto toca decirlo mucho así para que las personas tengan en su mente bien las ideas. Entonces, este tipo de judío opinan que cualquier cosa que tenga que ver con la palabra de Dios es considerado sagrado y palabra de Dios. ¿Lo entendieron? Los judíos modernos, ortodoxos, askenazí, ellos dicen que cualquier cosa que tenga que ver con la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero entonces nosotros precisamente tenemos que ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Marcos 7:7, que es donde el Mesías habló en Marcos 7:7, y es donde nosotros vamos a mirar el Mesías cuando vino al pueblo judío, que le dijo. Y eso es algo que está en la escritura. ¿Y qué le dijo? Mateo 7:7 dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque precisamente tenían lo que era la ley oral más en alto que la Torá. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. ¿Qué es ser religioso? Aferrarse a las tradiciones de los hombres. Los lavamientos de los jarros. Estamos en Marcos 7:7 para los que no han espabilado. Los lavamientos de las manos, de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decid, basta que diga un hombre a su padre o a su madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda sea a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no dejáis de hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Entonces, y por eso dice aquí en el versículo 14, y llamando así a toda la multitud le dijo, oídme todos y entended. Está hablando el Mesías, Yahshua, y dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que no pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Aquí el Mesías se tuvo que fajar fuerte, y por eso les decía el Mesías, ustedes no creen en los escritos de Moisés, pero ustedes reemplazaron la ley de Dios por los mandamientos de ¿qué? Mandamientos de hombres. El Talmud, apúntenlo, son mandamientos de hombres. Y la Torah son los mandamientos de Dios. Y todos debemos escoger un día esto. Ahora, por eso el Talmud es mandamiento de hombres. Entonces los judíos dicen que para que una persona mal y corriente no podrá entender el Talmud. Escuchen lo que ellos dicen. Y ellos dicen que porque es muy difícil y necesita un profesor que lo tenga ahí, obviamente, un rabino afirma y dice que él no se ha leído todo el Talmud y sus 36 volúmenes que tienen. Entonces el Talmud tiene, que eso es lo que vamos a investigar un poquito y vamos a mirar citas que están en el Talmud, porque precisamente si nosotros hablamos de algo pero no sabemos lo que dice, si yo juzgo
el libro por la portada, pues yo no tengo ninguna autoridad. El libro se juzga por lo escrito. Una persona no se juzga por la apariencia, se juzga por los hechos que hace. Entonces, el Talmud tiene acerca del Mesías muchísimas maldiciones. Del Mesías, sí, y las vamos a corroborar. Tiene muchísimas maldiciones acerca del Mesías y dice cómo el pensamiento judío opina acerca de quién, pues del Mesías, y eso es lo que vamos a mirar ahora. Ahora, algo que nosotros debemos entender, para esto les recomiendo a todos, por favor, que busquen el libro de Peter Schaffer. Peter Schaffer es un judío que escribió acerca del Talmud y sacó a relucir citas del Talmud que estaban allí guardadas, muy escondidas, y entonces Peter Schaffer escribió cientos de años después de Jesús y sus referencias en este, ¿no? O sea, acerca de las blasfemias que habían. Ahora les voy a citar una de las blasfemias del Talmud que hablan acerca de él. Y pone, Jesús es el resultado, apúntenlo bien, mírenlo bien lo que dice. En uno de sus escritos dice, Jesús es el resultado de un adulterio, el hijo bastardo de María, tal cual lo habla, y un soldado romano llamado Pantera Negra. Y dicen que Jesús pasó su juventud en Egipto aprendiendo magia negra, idolatría y hechicería, que por eso podía hacer los milagros que hacía. Dicen que María era una prostituta y tuvo relaciones con muchos hombres y su padre un centurión romano. O sea que el padre de María era un centurión romano. Más adelante también señalan al Señor, o sea, al Mesías, de tonto y lo llaman también, lo llaman comparándolo con los villanos del Antiguo Testamento, ¿no? Lo que se llama hoy Antiguo Testamento, como por ejemplo lo comparan a Balaán, a Bitoel y Geisi. Acuérdense que Geisi fue el que le falló a quién, al profeta Elías. Entonces nosotros tenemos que tener esto en cuenta. Ahora, ellos, algo que también en ese libro, que se llama, el libro de Peter Schaffer se llama Jesús en el Talmud. Jesús en el Talmud. El libro se llama. Entonces es donde ¿quién es Peter Schaffer? Él es un hombre judío, profesor de estudios judaicos de la Universidad de Princeton, y en su libro estudia los resultados cada vez más asombrosos de lo que se habla en el Talmud del Mesías, ¿vale? Ahora, entonces en este libro también admiten haber matado a Jesús, al Mesías, y ¿por qué? Por alborotador y por rebelde a ellos. En un pasaje dice, mire, se los voy a citar lo que dice. ¿Has escuchado lo viejo que era Balaán? Acuérdese que Balaán, Abitoel o Geisi son palabras, usan despectivamente a Jesús, lo nombran como estos paganos, porque fueron personas que le fallaron al Creador. Entonces, por eso cuando hablan de Balaán, pero vamos a ver más adelante cómo están hablando directamente el Mesías. ¿Has escuchado al viejo Balaán? Respondiendo, hombre sanguinario, violento, y dice, no vivirán ni siquiera la mitad de sus días. Dice que tenía 33 o 34 años, y aquí dice cuando normalmente en un libro, para los que saben más o menos, bajo del libro hay una línea normalmente en todos los libros que eso se llama notas a pie de página, y en la nota a pie de página
pone Balaán es usado con referencia a Jesús, para que todo lo que se dice de Balaán se entienda que es una referencia al Jesús judío. Ahora, en la Enciclopedia Judía, volumen 2, página 469, debajo de Balaán dice, dado a Jesús en el Sanedrín 106b, 161, página 57a. ¿Por qué digo todas estas, por ejemplo, las Enciclopedia Judía, volumen 2, página 469? Porque eso se puede verificar en el internet. Entonces, cuando uno apunta esto, ¿y qué es lo que se ve allí? Pues que precisamente corrobora que todas estas cosas son ciertas y que nosotros por eso ahí es donde nos damos cuenta y podemos abrir los ojos acerca de lo que es el Talmud, pero no solo el Talmud, sino acerca de lo que es el pueblo judío actual hoy, que no es el mismo cuando vino el Mesías y que nunca fue un pueblo renovado completamente, ¿no? Entonces vamos a seguir. Ahora, Peter Schaffer también en su libro dice que no hay por qué avergonzarse, pues mataron a un blasfemo, a un idólatra. Según cita esta parte del Talmud, Jesús merecía la muerte y recibió lo que merecía. Y mírelo como lo dice. Y pone aquí, él era un blasfemo e idólatra a pesar de que todos los romanos no les importaba. Nosotros insistimos y él recibió lo que merecía, incluso convencimos a los gobernadores romanos, o más exactamente, los forzamos a aceptar que este impostor necesitaba ser ejecutado y estamos orgullosos de eso. Eso está en el Talmud. Y en el libro de Peter Schaffer, él lo que da es las citas que son extraídas del Talmud. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver por qué estamos hablando de esto. Porque nosotros tenemos que abrir los ojos y reconocer que el pueblo judío actual no reconoce a Yahshua, a Jesús, a Jesucristo como el Mesías. No se le reconoce. ¿Y por qué nosotros, eso qué nos interesa? Alguien podría decir. Interesa porque va a haber está habiendo más o menos hay un movimiento que se llama el movimiento sionista, que ese movimiento sionista ahora está enfocando en que hay que bendecir a Israel, en que hay que creer en Israel y que Israel hay que levantarlo en esta época. Ojo, eso es muy peligrosísimo. ¿Por qué? Porque hay que orar por Israel, sí. Hay que bendecir a Israel, sí. Ojo con esto que yo estoy enseñando y diciendo, que no se tergiversen los cables, ¿no? Ni las ideas se crucen. Nosotros tenemos que ser oradores e intercesores de Israel. Mas nosotros no podemos seguir el Israel actual. Porque el Israel actual no tiene al Mesías como su Dios, como su creador. Nosotros no podemos seguir el Israel actual porque el Israel actual está basándose en el Talmud, que son leyes de hombres, y han desechado la Torá. ¿Lo entienden? O sea, la escritura. Y la Torá es la base de todo el conocimiento del Dios vivo, la palabra del Dios vivo, la ley del Dios vivo, la instrucción del Dios vivo, ¿no? Entonces eso, por eso lo tenemos eso que tener nosotros muy claro en nuestras mentes. Ahora, Peter Schaffer también dijo en un artículo en la revista Publisher Weiser, y mire lo que dice: ciertamente no quiero herir el diálogo judío-cristiano, pero el diálogo requiere honestidad y estoy tratando de ser honesto. Y ahora, entonces, ¿qué es lo que habla en ese libro
Peter Schaffer, pues da a descubrir las verdades que muchos están ignorando y por esa ignorancia que está sucediendo, pues que muchas personas dicen, no, yo tengo que, nosotros dicen, para volver a las raíces, ojo con esto, para volver a las raíces judías, para volver a las raíces de la escritura, yo tengo que hacerme israelita y hacerme, o sea, judaizarme. Y ese es el grave peligro. Porque si tú vas, escúchalo bien, si tú vas a lo que hoy conocemos, al pueblo judío, si tú vas al pueblo judío, el pueblo judío te dice, claro, tú puedes hacerte parte de nosotros, pero tú tienes que abandonar tu fe en tu Mesías. ¿Lo están escuchando? Te van a decir, tienes que abandonar la fe en tu Mesías, tienes que tomar como libro para tu vida el Talmud y tienes que seguir todas las reglas que no, todos los ritos, porque con todos los ritos y siguiendo el Talmud y siguiendo a los rabinos, tú serás parte de Israel. ¿Lo entienden? Es eso. Y el Mesías, no, Mesías nada, el Mesías no ha venido, lo estamos esperando, es lo que te van a decir. Entonces, por eso es algo que es muy delicado. Pero por eso hoy hay muchos cristianos cristiano católico, cristiano evangélico y cristiano protestantes, ¿no? Que están queriendo hacer del Talmud como su base de fe. Ojo con esto. Y están tomando el Talmud. Y yo aquí tengo que dar nombres, ¿verdad? Porque si no tú dices, por ejemplo, uno de esos hombres es David Diamond, Bolaines y otros, que son muy conocidos y son sudamericanos. Y son personas que dicen que son judíos cuando son totalmente, tienen sus raíces y su nacionalidad en otro país totalmente ajeno a ellos. Lo otro, han tomado el Talmud y lo han tomado y lo predican por las redes sociales como una verdad. Entonces esto es súper delicado porque están hablando de una teología talmúdica que está corrupta porque tiene parte de todo lo que es cábala y parte de todo lo que es precisamente esa ley oral que desvía completamente de la realidad. Ahora, los judíos dicen que los padres de la iglesia eh, crearon odio en contra de ellos. Incluso, por ejemplo, citan Primera de Tesalonicenses, que es donde el apóstol Pablo nos enseña lo que Primera de Tesalonicenses 2:14. Lo vamos a leer para que quede claro. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 14 y 15. ¿Y qué es lo que dice? Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Estas están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Y qué pone? Esta es la parte que los judíos ortodoxos acusan al cristianismo, pero es lo que ha hecho como digamos, como un rebote, y entonces están volviendo a los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. El apóstol Pablo, ¿por qué tuvo que hablar así? Porque hubo una oposición del todo el judaísmo ortodoxo que ha habido, radicales, y que precisamente pretendían detener el mensaje de evangelización hacia ¿qué?
hacia el pueblo que no estaba dentro del pacto, lo que se llama el pueblo gentil, o sea, los de las otras naciones. Y todos los que se convierten, no se olviden, todos los que se convierten de las otras naciones, ¿cómo se llaman? Los justos de las naciones. Entonces, dicen que este texto envenenó la mente del mundo contra su imagen, o sea, contra la imagen del pueblo judío, y esto generó odio, rechazo hacia su cultura, y dicen que del 26% creen que solo son responsables de la muerte de Jesús o del Mesías. Y otra cosa es que dicen que la película de Mel Gibson de la Pasión dice que también fomentó, por lo tanto, un antisemitismo que creció, si estaba en un 26%, creció un 36%, ¿no? Y entonces acusan precisamente, pero Mel Gibson, ¿qué hizo? Tomó lo que estaba en la escritura, tomó lo que estaba en los evangelios simplemente. ¿Y qué son los evangelios? Son los documentos o son las evidencias de lo que sucedió, recopila partes de la historia simplemente porque fue una realidad. Pero nosotros sabemos también que nosotros, cada uno de nosotros, por ser pecadores, crucificamos al Mesías. Pero por eso de ahí nació una corriente muy fuerte. ¿En qué sentido? Ahí nació una corriente muy fuerte que dividió, escúchenlo bien, como se divide, ahí hay un cisma, ahí hay un momento en que se dividen. Por eso judíos son divididos, y dijimos que están divididos en dos casas, ¿no? ¿Y cuáles son esas dos casas? Los askenazí. ¿Y cuáles otros? Entonces es donde nosotros debemos entender que estos judíos, al ser los sefarditas y los askenazí, al ser divididos, ¿qué es lo que pasa con ellos? Escúchenlo bien, que el judío ortodoxo en el siglo 1 al 5, ¿qué ocurre? Empiezan a tomar una lucha, una pelea contra el judío que creía en el Mesías. Y ahí es donde viene la división precisamente de lo que es los que eran personas que creían en el Mesías, que se llaman mesiánicos, y el judío que simplemente seguía los ritos y todo tal cual los tenían. Pero ahí surge un sistema nuevo. ¿Que cuál nuevo es? Si como estaba en opresión, tenía en opresión en ese tiempo Roma, eran los que tenían bajo yugo estas naciones, como por ejemplo Jerusalén. ¿Qué sucedió? Pues de que luego ahí es en el siglo 2 al 5 que empieza a haber un desprendimiento de lo que es las raíces judías. Empieza a haber un desprendimiento de qué, de lo que es la cultura judía y todo lo que es las raíces del hebreo. Y entonces por eso ellos adoptan, los romanos adoptan, vamos a cambiarlo todo y hacerlo nuestro nosotros, y entonces usamos nuestro idioma latín. Y por eso lo que son la parte de los que eran los judíos originales del Mesías, ellos han seguido hasta nuestros días. ¿Con qué? Han seguido con la verdad del Mesías, teniendo el Shabbat, no cambiando las leyes de Dios. ¿Ellos qué más han tenido? Pues han tenido que también ellos han practicado las fiestas que Dios pidió que se practicaran, que las guardáramos. Ellos las han guardado. Pero estos otros judíos tienen una forma de vivir totalmente diferente. Totalmente diferente. Ahora, y les voy a dar citas de lo que ellos hablan. Para ellos que es, por ejemplo, el cielo, para ellos que es el infierno, para ellos que es la vida y para ellos que es la muerte. Y es increíble. Ahora, ellos, los judíos dicen, los ortodoxos, dicen que lo de Jesús es un mito y que ellos simplemente pasan de esos temas. Y dicen que ellos pasan de esos temas. Pero ahora, ¿es bíblico? Ahora vamos a mirar Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 3, versículo 13. Hechos 3, 13.
Y entonces en el versículo 13 al 17 vamos a ver lo que dice la escritura. Y acá dice de la siguiente forma. Y pone, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Yahshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, y le ha dado a este esta completa sanidad en presencia de vosotros. Miren el versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros, vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes de anunciado por boca de todos sus profetas, que el Mesías había de padecer. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Que estos versos nos acercan para hacernos ver cómo el autor dirige a los gobernantes y al pueblo judío en sí. Pero ahora miren para Mateo 27, vamos a Mateo 27, porque si no leemos Mateo 27, pues queda la idea como a medias. Mateo 27, 24. Mateo 27, 24. Y mire cómo pone la escritura. ¿Qué es lo que sucedió precisamente en el supuesto juicio que nunca tuvo juicio? El Mesías, o Yahshua, para que lo entiendan, o Jesús. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y mire lo que dice el versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, escúchenlo, por favor. El versículo 25 es importante que lo tengan en mente. ¿Y por qué? Mire lo que dice. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se echó una maldición todo el pueblo, todo judío se echó una maldición encima en Mateo 27, 25. Por eso sucedió lo que sucedió. En el momento que se iba a crucificar, que se estaba decidiendo a qué hombre se iba a dejar libre y qué hombre le iban a entregar al pueblo. Y al pueblo le entregaron para sacrificar a su Mesías. Y dejaron libre a un ladrón, a un violador, a un estafador. Y mire lo que dice el verso 26 de Mateo 27. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces, ahora, esto a nivel Talmud y a nivel mentalidad judía presente, o sea, actual de nuestros días, en el Talmud ellos aseguran que Jesús corrompió el judaísmo, porque ellos lo ven como un falso profeta, por favor, entiéndanlo. Y que como castigo, escúchenlo, dicen que él hoy se encuentra en el infierno, estos son notas del Talmud, quemándose en excremento hirviendo, y así será para siempre. Imagínense lo que dicen. Entonces, por eso ellos tienen odio hacia Jesús, el Jesús bíblico, el Jesús de lo que se llama el Brit Hadashah, o sea, el Nuevo Testamento, es hacia ese Mesías, tienen un odio terrible, ¿no? Porque dicen que fue una persona que vino y les dividió, vino y les deformó lo que ellos ya tenían arreglado, ¿no? Entonces ellos tienen
odio hacia Jesús y porque su padre, y dice, porque ¿quién desarrolló este odio en ellos? Jesús se los dijo, ¿quién? Dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de él hacéis. Y lo confirmaron, se confirmó, ¿por qué? Porque al mismo creador, al mismo hijo de Dios, lo llevaron al madero, ¿no? Por eso nosotros debemos entender que el judío común cree que el Antiguo Testamento es un libro de cuentos y de leyendas y de buenos consejos y de historias bonitas. Y que para entender el Nuevo Testamento, escúchenlo, que lo vuelvo a repetir, dicen que para entender en nosotros el Nuevo Testamento, que hay que asociarlo y estudiar el Talmud y la Cábala, porque esto es para ellos lo más lógico. Y si ustedes miran es súper loco y contradictorio. Porque ellos dicen que para entender el Nuevo Testamento hay que estudiar la Cábala y el Talmud. Porque a ellos no se les ha revelado precisamente el Mesías. Y al no conocer al Mesías, entonces no pueden entender el Nuevo Testamento. Por eso para ellos es una aberración total. Ahora, ¿pero qué es la Cábala? Que esto es algo con lo que mucha gente a veces quiere, muchos hijos de Dios quieren andar experimentando, quieren andar jugando y todo lo que sea conocimiento lo quieren andar explorando. Y todo tiene una hora, todo tiene su tiempo y nosotros debemos estar muy cuidadosos. ¿Qué es la Cábala? La Cábala es una sabiduría mística y por eso es muy delicada. Es una sabiduría mística muy vinculada a la religión judía y a la influencia de otras religiones. Su significado, el significado Cábala significa recibir, recibir. Aunque otros dicen que es la tradición y para los judíos comunes o los raminos es el Génesis en parábolas. Según ellos dicen que es el Génesis en parábola, la Cábala. Pero hay otro libro que para los que estudian el Talmud, tienen que estudiar, no solo estudian el Talmud, la Cábala, sino hay otro libro. ¿Cuál libro? El Zohar. Cuando digo estos nombres tenga cuidado y no empiecen allá a googlear Zohar, quiero saberlo todo. Cábala, me la quiero yo a bajar, quiero descargármela en PDF, leérmela. Tengan cuidado, porque a veces hay personas que son muy dadas a esto. Zohar, que en el hebreo significa esplendor, se le considera el más importante trabajo de la Cábala, la mística judía y parte de los libros canónicos judíos. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado con todo esto. La Cábala es un libro de Gnosis. ¿Y qué es gnosticismo? Donde se enseña a hacer prácticas espirituales peligrosas, no ordenadas por el Altísimo. Entonces, miren lo que dice el Gnosis de la Cábala. Se pierde en la noche de los siglos y ahí es donde el universo se gestó en el vientre, mire lo que dice, en el vientre de Mahama Kundalini, la gran madre. La Cábala es la ciencia de los números. Dicen que el autor del tarot fue el ángel Metatrón, que es el jefe de la sabiduría y de la culebra, la madre Kundalini, y dicen que fue el que fundó esto, que eso es ridículo, dice que fue el profeta Enoch de la Biblia. Ustedes saben la mezcla tan brutal que hay ahí, que es misticismo, brujería, esos son artes gnósticas, y cuando se hablen de artes gnósticas son personas que practican desdoblamiento, viajes astrales y supuestamente dicen nosotros estamos usando todos los poderes espirituales. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto del Zohar, de la Cábala y estos libros del Talmud. Entonces, Talmud, Zohar y Cábala. Por eso esa es la base del judaísmo actual, imagínense en ustedes ahora. Por eso la mayoría de los rabinos ni siquiera se han leído
toda su totalidad lo que es los volúmenes de este Talmud. Por eso los judíos siempre han sabido que a través de toda la historia, si los cristianos supieran, escuchen esto, lo que está escrito en el Talmud, los cristianos se enojarían de tal manera que los judíos han sido capaces de ocultar sus afirmaciones más blasfemas sobre o la realidad que es lo que ellos piensan acerca del Mesías. Ahora, el Israel actual, otra cosa que hace, no circuncida a las personas mayores. El Israel actual no circuncida tal como se ordena. ¿Y cómo es la forma de circuncidar? Ellos cogen un alfiler, una aguja y pinchan simplemente el prepucio y ellos dicen, con que salga una gota de sangre basta. Esa es la forma de hoy en día de circuncidar. Pinchan, ya está, salió una gota de sangre, listo, ya está circuncidado. Porque para ellos dice que la circuncisión es un símbolo. Y si fueran verdaderamente judíos verdaderos, ellos practicarían la circuncisión como manda en la Torá, porque es un mandato la circuncisión, ¿no? Para todo judío y para todo el que se hace judío. Entonces ahí es nomás donde vemos cómo ellos hasta esas partes más pequeñas las volvieron un rito que es, no, pinchamos, ya está, judío, tienes que asistir a las clases en nuestros institutos judíos y ya está, aprendes judaísmo y ya está, haces todos los ritos, los aprendes poco a poco con nosotros y pasó. Entonces la mayoría de los judíos no creen en que Yahshua es el Mesías, ni siquiera han leído de él. Muchos no han leído de él, ¿no? ¿Por qué? Porque no creen en el Nuevo Testamento y eso es algo que nosotros debemos entender. Ahora, aquí les tengo un dato. Hay un rabí que se llama Weiner y este rabino Weiner, mire lo que dice. En una entrevista dijo, se le preguntó que cómo se determina lo bueno de lo malo. Y él dijo, eso es, lo bueno y lo malo se determina por medio de la civilización. Las personas se reúnen y determinan de forma que medimos lo bueno de lo malo. Si usted viene a una civilización donde robar es bueno, pues entonces esta es la forma como esa civilización determina lo bueno de lo malo. Si usted no roba, es malo. Si usted roba, es parte de todos nosotros o de una civilización. No hay un absoluto en mi opinión. O sea que piensen esto. Ante una pregunta que si robar es bueno o es malo, él dice, no, no es bueno ni malo, porque es según cómo se haya establecido esa civilización. Entonces, ¿por qué ellos tienen ese pensamiento ahorita mismo? Porque precisamente abandonaron la ley del Eterno. Y al abandonar la ley del Eterno, las leyes ¿cómo son? Son según lo que sea, según lo que se va viviendo y según la sociedad como se vaya desenvolviendo. Ahora vamos al libro de Juan 5:46, porque tenemos que ver algo que muchas veces, ¿no? ¿Cuál fue el reclamo del Mesías? Juan 5:46. Y vamos a leer el versículo 46 y 47. Y mire lo que dice aquí el Mesías. Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahora, ese es el reclamo que hace el Mesías, que si nosotros los hombres no creemos en los escritos de Moisés, pues por eso no podíamos entender al Mesías. Porque el Israel actual, ¿no? Los judíos actuales, ¿por qué no pueden entender al Mesías? Porque no creen a los escritos tampoco de el Mesías, que son la Torá. Ahora, el rabí Weiner dijo también,
nosotros practicamos diferente cuando se le habló de la circuncisión y del infierno, y dijo, nosotros practicamos diferente, nosotros creemos diferente, y quizá nuestro enfoque es diferente, pero el destino es el mismo. Mire lo que dicen, nosotros tratamos de llegar a Dios, opina además, no hay una comprensión de Dios para entender a Dios. Nosotros necesitamos entenderlo los unos a los otros. Tenemos que entendernos a nosotros mismos. No hay un único camino a Dios. Entonces, con todo esto, ¿por qué estamos desarrollando esto? Para que nosotros entendamos que la mente judía actual está lejos de lo que es Dios. Y que si nosotros, como hijos del Altísimo, ponemos toda nuestra fe en las creencias de los rabinos ortodoxos o de lo que hoy en día se llama los judíos, pues entonces nosotros estamos descartando totalmente todo lo que nuestro rey y nuestro Adón ha hecho por nosotros y que nosotros vamos a estar lejos del foco. Esto para muchas personas parece tedioso, parece aburrido, pero son pruebas que nos muestran una mente, un pensamiento y una cultura, la cultura de hoy, de lo que es el judaísmo que existe y que totalmente está lejos, apartado de qué, de lo que es la verdad, y que por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que abrir los ojos y nosotros sí tenemos que orar por Israel, por Jerusalén. Pero ¿por qué ora una persona por sus hijos? Porque haya una conversión, porque haya un arrepentimiento, porque haya una vuelta a la presencia de quién, del rey, del Dios que lo llamó y lo escogió. Entonces por eso nosotros sí debemos orar por Israel, pero una cosa, nosotros no debemos seguir a Israel. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos al pueblo judío actual, nosotros estamos enfocándonos entonces en el Talmud, la Cabala y el Zohar. Y nosotros tenemos que ser netamente escriturales, netamente bíblicos, netamente llenos de la Torá, de la palabra de Dios. Por eso es que en estos últimos tiempos, nuestro rey, que ha hecho, está sacando lo de los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Qué es lo que está haciendo? Sacando los originales a flote para que su pueblo se afirme en las verdades, que precisamente aún los judíos de hoy en día se olvidaron de ellas. Y por eso nosotros es tiempo que nos afiancemos en qué, en el ancla infalible. ¿Cuál es esa ancla infalible? Que es la palabra de Dios. La palabra es la que nos sostiene, como un ancla firme, sostiene nuestras vidas. Pero si nosotros no estamos firmes en la palabra, ¿qué va a suceder? Que cualquier doctrina va a desviar. Y piensa en esto. Ahora se acercan tiempos peligrosos. Se acercan tiempos más peligrosos políticamente. Se acercan tiempos mucho más peligrosos religiosamente. Porque se están estableciendo cosas, planes que estaban proyectados para este 2020, arrancar y despegar un nuevo pensamiento, un nuevo mundo, un nuevo sistema, y que mucha gente está ignorando. Y por eso es tiempo ahora, antes de prevenir, prever, conocer las cosas. ¿Para qué? Para que cuando vengan y sucedan todas estas cosas, no haya un desconocimiento. Ahora, termino con esto. Ha habido un movimiento que en los Estados Unidos y aquí en España, yo no sé en lo que es Sudamérica cómo está ese movimiento, y es un movimiento que se llama el movimiento sionista, y que hacen todo y lo dan todo y lo apuestan todo por el pueblo judío. Eso es peligrosísimo. ¿Por qué peligrosísimo? Porque precisamente es creer todo lo que los judíos creen, seguir todo lo que los judíos creen, y eso a qué va a llevar a gran multitud de la humanidad, de que precisamente se van a desviar del Mesías
Y al ser desviados del Mesías, y la mayoría de ese movimiento sionista, ¿usted sabe quiénes lo promulgan? Cristianos evangélicos y cristianos protestantes. Y dan un apoyo total ¿a qué? A todo lo que es y dicen Israel es el todo. Y entonces los judíos son todo. Y eso es peligrosísimo, porque si vamos a mirar las vidas de estos rabinos y de este Israel, la cultura y todo lo que siguen, es totalmente aparte de la palabra de Dios. Y por eso se están dando pruebas. Y luego, en una tercera enseñanza, seguiremos dando pruebas, pero luego, aparte de unas pruebas, vamos a mostrar también el significado de la estrella de Ramfán, que es la estrella de las 6 puntas, y vamos a mirar si eso es verdad. Vamos a mirar la verdad de esa estrella, si es verdaderamente la estrella de Israel o no es la estrella de Israel. Amén. Entonces vamos a dejar aquí por el tiempo y vamos a continuar luego. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos por toda esta información que sirve para descubrir las mentiras ocultas que han estado por muchos siglos detrás de la historia, en escritos, en libros, evidenciando, dando un ejemplo y un testimonio que la mayoría de tu pueblo desconoce. Amado Padre, amado Abba Kadosh, te presentamos a todo tu pueblo, los que son y los que serán, los verdaderos, los justos de las naciones, los escogidos y sellados por tu Espíritu, para que en el nombre de tu Hijo Santo, nuestro Mesías, cada hijo tuyo conozca la verdad y la verdad le haga libre. Rey de reyes y Señor de señores, te presentamos todo esto que para muchas mentes, muchos corazones, muchos pensamientos parecen cosas, digamos, como absurdas o demasiado enredadas. Los presentamos delante de tu trono para que en tu nombre, que sobre todo nombre es, para que en tu nombre Yahshua, nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Adón, Alfa y Omega, principio y fin, Cordero de Dios, en tu nombre y en tu gloria, cada vida pueda entender estas verdades, pueda captar estas verdades y puedan afianzarse en tu palabra únicamente, simplemente, llanamente en tu palabra, porque tu palabra, al todo el que persiste en ella, a todo el que la guarda, tu palabra lo guardará y tu palabra lo honrará. Te damos las gracias, soberano Dios, por este Shabbat, por este tiempo. Te entregamos cada hogar y cada familia y declaramos tu bendición sobrenatural, porque tu bendición va más allá de lo humano, más allá de lo físico, más allá de lo natural, más allá de lo que podemos entender. En el nombre tuyo, bendito Yahshua HaMashiach, nuestro Rey, nuestro Adón. Amén y amén. Saludos a todos, el Señor les bendiga.